ayer mientras estaba en San Andrés en el Congreso, vimos familiares y amigos y allegados de las personas que están presas, de personas colombianas que están presas en países lejanos como Qatar, como China, reclamando acciones del Estado colombiano en apoyo a esas personas. Esta problemática, ¿cómo se está abordando? Antes de entrar a hablar de los casos puntuales, ¿qué está haciendo Colombia para buscar a mediano y largo plazo una solución estructural a este problema? Bueno, Álvaro, ayer era la Comisión Segunda del Senado. Yo había estado presente la semana anterior, el día miércoles, en la Comisión Segunda de la Cámara por el mismo tema. Ayer, desafortunadamente, por el compromiso que tenía con San Andrés y no quería faltarles, pues no pude ir, pero estuvo mi viceministro, quien conoce el tema igualmente. Nosotros hemos estado encima de absolutamente todos los presos. Hay 13.000 presos en el exterior, 13.000 y pico. De esos 13.000 y pico hay 7.000 por narcotráfico. Hay unos países que nosotros tenemos que saber que tienen penas muy duras por el tema narcotráfico. Estos son la mayoría de los países de Asia y países de Medio Oriente. China, Indonesia, Malasia, Vietnam, Tailandia. Son países que para ellos el narcotráfico es un delito mayor. Entonces las penas son muy altas y las penas que no tenemos en Colombia, penas cadena perpetua, pena de muerte o 60 años, en donde también pues son decisiones soberanas de cada país las penas que le ponen a cada delito. Lo que el consulado y la responsabilidad, digamos, la obligación del consulado, ¿cuál es? Es asistir a las personas, que les respeten sus derechos, que tengan el abogado, si no es un abogado de oficio, en donde no les violen sus derechos humanos, donde en las cárceles estén en una situación que no vayan a estar con problemas de salud y que no se les atienda. Digamos, esa es la función del consulado para con sus connacionales que están sin libertad. Nosotros asistimos y hemos asistido a la mayoría de todos los presos cuando tienen sus audiencias y los asistimos mientras estén en la cárcel. Los cónsules van, están presentes y están sobre todo de un tema que yo siempre les he dicho es traductores, que nosotros pongamos los traductores. No pueden llegar un preso a una audiencia en donde no sabe exactamente qué es lo que está pasando. Entonces nosotros, la Cancillería, asume el costo de traductores, vamos con traductores a todas esas audiencias en países que donde el connacional no habla el idioma. Y esa ha sido nuestra función. Yo creo que la hemos hecho, le digo la verdad, de manera además muy humana, o sea, porque entramos dentro del problema de cada uno. Son muchas personas, o sea, 13.000 personas, y en eso, mire, yo quisiera que la gente entendiera, salir a delinquir es terrible, porque el día que usted está sin libertad, sin familia, sin gente, pues para el ser humano es horroroso. Y yo le digo la verdad que a mí me duelen las familias, me duelen las madres, yo también soy, o sea, de pensar que el hijo de uno pueda llegar a una situación de esas. Pero también la gente tiene que darse cuenta que primero uno puede salir a delinquir y que no le pase nada, y después cuando le pasa, entonces es mirando a ver, y nosotros hacemos lo que se puede. Mire, en enero yo tuve una bilateral con el canciller chino y uno de los temas fue este. Le dije, mire, y le hemos mandado 4 cartas al gobierno chino por el tema de la pena de muerte. ¿Y cuál es la posición de los chinos cuando hablan sobre este tema? Mire, los chinos lo que dicen es, para nosotros el narcotráfico es un delito mayor, no es un delito medio. Nosotros no vamos a dejar que nuestras juventudes se acaben por el narcotráfico y por la droga. Y por eso las penas van a seguir siendo así, y es una decisión que no la vamos a cambiar. Miremos casos en que ustedes estén teniendo algún tipo digamos, de situaciones, como el caso que le presenté específicamente a él, de un connacional que está en un estado, digamos, ya con una enfermedad avanzada, y lo hemos pedido para repatriarlo. Y tenemos el problema, que ya es un problema del Ministerio de Justicia y de los jueces, y es que las penas que tienen estos connacionales afuera no son penas que nosotros tengamos. 60 años no es una pena en Colombia. Entonces, el juez acá, a nosotros los chinos nos dicen, se lo mandamos, pero tiene que tener la misma pena que tiene acá, o si no, no. Entonces acá dicen, no, pues yo no le puedo dar una pena que es inexistente en Colombia. Entonces dice, bueno, pero pongámosle, entonces miremos cómo podemos hacer que le ponemos la máxima pena que existe en Colombia. Y entonces los chinos dicen, no, nosotros tenemos que estar seguros. Eso es muy poquito. De que esta persona cumpla por el delito que cometió.
Entonces, hemos estado digamos, en esa situación, mirando con el gobierno chino qué podemos, digamos, a qué acuerdo podemos llegar para unas repatriaciones, sobre todo en ese tipo de casos. Digamos, esa es la mirada puntual sobre cada uno de los casos donde se conversa de país a país a ver si es posible encontrar una solución, pero digamos, se podría pensar en la elaboración de un tratado, de un acuerdo marco que permita darle tratamiento a esos temas para evitar que el desbalance entre las penas por los mismos delitos entre países se pueda solucionar de manera clara y expedita, pidiendo, por ejemplo, la repatriación de esas personas. No, la repatriación no existe, sino también pues el tema humanitario, cuando hay un caso de una situación humanitaria difícil, como es este caso de esta enfermedad terminal, y estamos ahora en este tema de las penas. O cuando el preso, que es la mayoría de los acuerdos que tenemos de repatriación, el preso ha pagado ya la mitad de su condena y la voluntariedad del preso de volver al país. ¿Qué nos pasa, por ejemplo, con Ecuador? Con Ecuador tenemos muchos colombianos, 1000 y pico colombianos. Ecuador nos dice, por favor, aquí ya han cumplido la mitad de la pena, entonces miren a ver, porque nosotros también estamos con las cárceles llenas. Pero resulta que la gente no se quiere, no hay voluntariedad de parte de ellos, y en eso sí es algo que uno no obliga al preso a una cosa que no. Eso pasa en Panamá y eso pasa en Ecuador. De esos son casos que me acuerdo que uno dice, bueno, pero van a estar aquí con la familia, van a estar con su gente, ¿qué es lo que pasa? Pero en esos casos, cuando es la mitad de la pena y la voluntad del preso. En el caso humanitario es distinto y hay países que no hay acuerdos de repatriación. Con China no tenemos acuerdos de repatriación, con los países árabes tampoco. Son países que son mucho más duros en el momento de las penas. Y que ya no es, bueno, miremos a ver cómo podemos hacer. Estos vinieron con narcotráfico y ya en Colombia en narcotráfico la máxima pena, no sé, 25 años, entonces aquí vienen a pagar 25 años. Desafortunadamente eso no es. La soberanía de los países de que las personas se queden y paguen por sus delitos es algo en que el Estado tampoco puede ir más allá. Canciller, ¿hasta dónde exactamente va la responsabilidad del Estado en el acompañamiento a estas personas y de las reclamaciones que hacen sus parientes o ellos mismos o sus amigos o sus allegados, que hay que entender que no se puede hacer? Mire, nosotros tenemos la obligación de acompañar a la persona para que le respete el debido proceso, le respeten sus derechos, tenga la posibilidad de expresarse en el momento de la audiencia, por eso el tema de la traducción, y que no le violen sus derechos humanos en general en la cárcel. Eso es la obligación y eso es lo que hacen los cónsules. Nosotros además les preguntamos a esos presos permanentemente cómo están de salud, si les han violado sus derechos. Cuando, por ejemplo, en una audiencia no llega el abogado de oficio, el cónsul le dice al juez, por favor, tiene que postergar la audiencia porque aquí no llegó el abogado de oficio de esta persona y eso se aplaza. Ahí hasta, eso es lo que hacemos. Y con el caso específico de Qatar, hablemos de Qatar, que es el caso en que ha estado en los medios y la familia la ha querido del señor Juan Pablo Iragorri. Del señor Juan Pablo Iragorri. El caso del señor Juan Pablo Iragorri llega al consulado en Egipto en agosto del 2011 y llega porque su madre está en Londres y le pide al cónsul en Londres que por favor le ayuden a averiguar. Qatar en ese momento lo veíamos desde Egipto porque no teníamos una embajada en ninguno de los países árabes hasta que abrimos Emiratos Árabes a partir del siguiente año. Entonces Egipto empieza a hacerle el seguimiento, le empieza a preguntar a la embajada en Qatar que si por favor le puede dar razón de esta persona. La embajada no recibe esta información entre agosto y octubre, y en octubre recibe una llamada del propio Juan Pablo Iragorri, donde le dice a la cónsul, no pregunte más por mí, dígale a mi familia que yo me voy a comunicar con ellos, yo estoy bien, y entonces esto sí es mejor que ustedes estén tranquilos y no pregunten. Cosa que el consulado en Egipto cierra el caso, porque el señor apareció, que era lo que nos importaba. Pero resulta que después llega una carta de la embajada en Qatar que nos dice que el señor está preso por narcotráfico al mes. Pero el señor, nosotros necesitamos que las personas, los colombianos, pidan que los consulados los asistan. Nosotros no podemos ir a asistir a una persona que no quiere. Y si la persona no le ha dicho al consulado y no se ha reportado por ningún medio, pues quiere decir que no quiere asistencia. ¿Qué pasa con los otros detenidos de este caso del señor Iragorri? Porque ellos son 5. Los otros 4 nos llega una nota en abril del siguiente año
que después supimos que ha sido enviada por el señor Iragorri, donde nos dice que por favor asistamos a 4 personas que las tienen detenidas y que el consulado no sabe. Ahí el consulado entonces entra, una de las hermanas de uno de los detenidos nos contacta también y ya ahí el cónsul en junio del año 2012 va y se reúne con estas personas, va a Qatar, ya el cónsul en los Emiratos Árabes. Y hemos estado acompañándolos, al señor Iragorri no, porque el señor Iragorri nunca pidió, hasta ese momento no ha pedido que lo asistieran. A las otras personas los acompañamos a la audiencia, los hemos acompañado en todo ese proceso, han estado encima de que tengan el traductor, les hemos puesto el traductor y que sus abogados de oficio se hagan presentes. La condena es en diciembre del año pasado ya que queda efectiva. Y el señor Iragorri él no estaba preso, él porque tenía residencia catarí, le habían dado la posibilidad de no estar preso, ya una vez la sentencia ya está preso, pero que hemos asistido, que hemos trabajado, que hemos hecho lo que está a nuestro alcance y nuestra obligación, pero cartas de agradecimiento, cartas en donde el señor Iragorri dice, gracias, ese cónsul es muy humano, se las dirige al embajador, se las dirige directamente al cónsul. Hay una, por ejemplo, en donde el cónsul le dice en un mail al señor Iragorri, yo le aconsejo que su abogado se concentre en su defensa y no se extienda tanto porque está perdiendo el foco en lo que lo debe defender. Y el señor Iragorri le contesta, yo estoy de acuerdo con usted, cónsul, le agradezco mucho, le voy a decir, como siempre usted, tan pendiente y amable. Ahora resulta que el señor cónsul no ha servido para nada, que el señor cónsul no lo asiste como lo debe asistir, pero nosotros creemos que hemos hecho lo que hemos podido. Y de aquí en adelante, siguiente en ese caso, ¿qué va a pasar? Lo que habíamos dicho, porque el tema de la repatriación no es un tema humanitario, ahora parece que tiene alguna, lo que he oído por los medios es que está con algunas dolencias físicas, cosa que no nos lo había reportado, no se lo había reportado al cónsul, pero bueno, estaremos, ya que dijeron que parece que tiene algún problema específico de salud, lo vamos a asistir aún más. Y lo que es hablar con el gobierno catarí, de alguna manera poder mirar cómo se pueden repatriar no solamente él, sino las otras personas. Las otras personas se declaran culpables, de los 5, 3 se declaran culpables, de los cuales la pena baja ya a 15 años, y hay uno que le bajaron aún más a 5 y ya cumplió 4. Así que hay uno que ya llegaría el año entrante del grupo de los 5. Pero vamos a tratar de los 4, ver cómo se podría repatriar. No tenemos un acuerdo de repatriación, Qatar no tiene repatriación como parte de sus tratados, pero trabajaremos con el gobierno de Qatar a ver qué podemos hacer en este caso. Canciller, hablemos, ya que estamos en el tema de colombianos que están fuera del país, hay 2 casos que me gustaría conocer su opinión sobre qué ha pasado con ellos. Y es el caso, uno de Andrés Felipe Arias, que está en Estados Unidos. Exactamente, ¿en qué condición está Andrés Felipe Arias en Estados Unidos? Mire, nosotros le solicitamos la extradición a los Estados Unidos de Andrés Felipe Arias en el mes de noviembre del año pasado. Hemos estado ahí muy encima, pidiéndole al Departamento de Estado que se agilice. Bueno, él está, no sé, me imagino que ilegal, porque no, hasta donde sabemos no se lo han otorgado. Eso es lo que nos han dicho las autoridades americanas. Pedimos la extradición, como le digo, en el mes de noviembre y estamos esperando a ver qué respuesta nos dan los americanos. O sea, ¿Estados Unidos no contesta si tiene asilo o no tiene asilo, o si está ilegal o no? Pues han dicho que han dicho que no tiene asilo. Pero no es normal, ¿no? Es como raro. Pues digamos que allá lo que le pasa al gobierno de Estados Unidos es que los departamentos son como bastante aislados unos de otros, entonces el Departamento de Estado, que es con quien nos comunicamos, tiene que preguntarle al otro departamento y de ahí la información no siempre fluye. Lo que entendemos es que no tiene asilo y la solicitud de extradición ya la tiene el Departamento de Justicia. ¿Y en el caso de Luis Carlos Restrepo? No, en el caso de Luis Carlos Restrepo, nosotros como Cancillería no hemos recibido ninguna solicitud para hacer ningún trámite en el exterior. Canciller, después de todos estos temas que son tan complejos y tan complicados, yo sé que hay algo que a usted la emociona profundamente y es una parte de su trabajo que tiene que ver con los niños en Colombia. Y no quisiera dejar pasar esta entrevista sin preguntarle sobre eso, y es sobre el tema de las casas lúdicas. Ahí, Canciller, ¿qué se ha hecho y por qué a usted le gusta tanto ese trabajo?
Álvaro, cuando fui embajadora de Naciones Unidas, uno de los temas más difíciles que nos tocó manejar fue el estar en la lista de niños en conflicto armado en el Consejo de Seguridad. Y yo en esa época les decía, tenemos que hacer algo para la parte de prevención. O sea, yo entiendo que nosotros o sea, que el reclutamiento se sale de las manos de cómo uno lo controla por los grupos armados, pero yo sí creo que hay que hacer algo más en prevención. Cuando llegué a la Cancillería, miramos esos 25 municipios con mayor reclutamiento de niños al conflicto. ¿Y qué podíamos hacer? Y venimos trabajando con los alcaldes en unas casas lúdicas donde los niños después de su jornada escolar se puedan ir a un espacio que los blinde y les ayude como a soñar y a pensar en otras cosas. Entonces les damos instrumentos musicales, clase de música, computadores, clases de danza, tienen un espacio deportivo, entonces según lo que le guste a cada comunidad, si es patinaje, si es básquetbol, si es fútbol, tiene también una parte de cancha deportiva y está abierto para esos niños las 24 horas del día, pues obviamente hasta las 10 de la noche en que están los niños y ha sido espectacular. Han sido 25 municipios donde creo que les hemos puesto ese granito de arena a unos niños que sí necesitan poder tener mayores oportunidades en municipios y en zonas del país que pues tristemente tienen mucha violencia. Canciller, ¿8 años en la Cancillería? No, Álvaro, no. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver, yo me comprometí con el presidente Santos a acompañarlo. Vamos a ver, pero es que este trabajo, la montada en el avión es muy dura, Álvaro, todo el tiempo. ¿Esa es la parte más dura de su trabajo? Uy, sí, es que estoy muy, digamos, moviéndome mucho y es complejo, es difícil estar uno todo el día dentro de un avión. Canciller, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y por haber conversado sobre todos estos temas. No, a usted muchas gracias. Palabras más con Álvaro García.